Hola, mi nombre es Elisa María Espinosa López y en esta comunicación os voy a hablar sobre la búsqueda de biomarcadores para el diagnóstico de enfermedades metabólicas en caballos. El síndrome metabólico equino es un trastorno complejo de cuya patogénesis se conoce muy poco. Esta patología se caracteriza por la presencia de tres factores: obesidad, resistencia a la insulina y la predisposición a padecer laminitis. La consecuencia clínica más común y dolorosa de esta enfermedad es la laminitis, la cual produce un daño en el casco del caballo incluso antes de que los síntomas del síndrome sean apreciables. La laminitis aguda es a menudo una causa de sufrimiento extremo y sus secuelas crónicas pueden desencadenar en la eutanasia del animal. El diagnóstico precoz del síndrome metabólico es esencial para poder tomar medidas preventivas y evitar la aparición de la laminitis. Sin embargo, en la actualidad no existe una prueba diagnóstica específica para el síndrome metabólico equino. Ante esto, es fundamental desarrollar un método eficaz y sensible. Es aquí donde entra la proteómica cuantitativa, que ha demostrado ser una valiosa herramienta para la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas. La comparación del patrón proteico de un estado patológico frente a uno sano ofrece la oportunidad de descubrir biomarcadores basados en proteínas para el diagnóstico precoz. En el presente proyecto, el objetivo consiste en el uso de enfoques proteómicos que nos permitan identificar y cuantificar biomarcadores proteicos para el diagnóstico del síndrome metabólico en caballos. En cuanto a la metodología de este proyecto, se puede resumir los pasos aquí mostrados. Para los primeros ensayos realizados, comenzamos con la selección de los pacientes y las muestras, para lo cual se incluyen en el estudio animales sanos, animales obesos sanos y animales diagnosticados con síndrome metabólico, de los cuales se obtuvieron muestras de plasma sanguíneo. La depresión de las proteínas mayoritarias se realizó empleando un protocolo basado en el uso de acetonitrilo, metanol y agua. Para cuantificar la concentración de proteína total en la muestra control y deplecionada, se empleó el método de Bradford. Además, se realizaron electroforesis en geles de acrilamida en presencia de SDS con la finalidad de observar el perfil proteico de la muestra. La identificación de la proteína, por otro lado, se completó mediante espectrometría de masa utilizando el instrumento Orbital Fusion en el Servicio de Proteómica del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Córdoba. Finalmente, para el análisis de los resultados se usó la herramienta gratuita R y el análisis de los datos de proteómica se hizo mediante los programas PIX y Progenesis. Pasando a la parte de resultados, en este proyecto uno de los inconvenientes encontrados a la hora de trabajar con plasma en la búsqueda de biomarcadores proteicos es que la mayor proporción de la fracción proteica en estas muestras se corresponde con la albúmina y las inmunoglobulinas, con lo cual se corre el riesgo de que la presencia de otra proteína de interés diagnóstico y que se encuentre en concentraciones minoritarias quede enmascarada. Por tanto, el primer objetivo de nuestro trabajo fue probar un método de depleción efectivo para las proteínas antes mencionadas. Los resultados tras usar el método de depleción acetonitrilo, metanol y agua reflejan que el método es efectivo para la depresión de proteínas abundantes, como podemos observar en la figura A. No obstante, tras analizar los resultados pertenecientes a muestras control y deplesionadas, encontramos que en los controles se identifica un mayor número de proteínas que en las deplesionadas, como se aprecia en la figura B. Además, como vemos en la figura C, las proteínas se encuentran más abundantes en los grupos controles frente a las muestras deplesionadas. Por lo que se concluye que, si bien es cierto que el método es efectivo para la depresión de proteínas abundantes, no vemos enriquecimiento en otras proteínas minoritarias, con el riesgo de perder proteínas con valor diagnóstico durante el proceso de depresión. Ante los resultados de la depresión, se realizó posteriormente un segundo análisis mediante espectrometría de masa, donde se analiza en este caso el plasma completo perteneciente a 5 muestras de caballos obesos sanos y 5 muestras de caballos con síndrome metabólico. Con esto se pretende encontrar algunas proteínas cuya presencia solo se observe en uno de los grupos ensayados, lo que las convertiría en posibles proteínas de interés diagnóstico para dicha patología. En la tabla 1 se presenta la distribución de las muestras en cada grupo en función del diagnóstico actual disponible. No obstante, tras el análisis proteómico realizado, observamos que las muestras se separan en un orden diferente, el cual se muestra en la figura D. Podemos ver que una de las muestras pertenecientes al grupo de animales metabólicos se nos agrupa con la muestra de obesos sanos. Esta es la muestra 61. Lo mismo ocurre con las muestras 72 y 77, diagnosticadas dentro del grupo de obesos sanos, pero que nos aparecen agrupadas junto a los metabólicos. Nuestra primera hipótesis es que la diferencia que se observa ante estas dos situaciones se debe a la dificultad de realizar un buen diagnóstico con los métodos actuales. Por otro lado, hemos seleccionado algunas posibles proteínas de interés diagnóstico cuya abundancia cambia entre un grupo y otro, como la parasonasa 1. El inconveniente encontrado tras finalizar el análisis proteómico es que muchas de las proteínas observadas nos aparecen más abundantes en el grupo de caballos obesos sanos y esto en algunos casos no se corresponde con la bibliografía. Esto nos lleva a pensar que estas proteínas podrían ser biomarcadores de algunos de los factores que constituyen el síndrome, pero no del mismo específicamente.
Para resolver esta pregunta es necesario analizar en próximos experimentos muestras pertenecientes a caballos sanos que no presentan obesidad para utilizarlos como grupo control. Para finalizar, se concluye que el uso de un método de presión nos lleva a correr el riesgo de perder proteínas de interés diagnóstico, sin conseguir un enriquecimiento de las proteínas minoritarias enmascaradas por la albúmina. De esta forma se ha tomado la decisión de trabajar con muestras de plasma completo, sin depresionar para los futuros experimentos. Por otra parte, el análisis proteómico de caballos obesos sanos y caballos con síndrome metabólico nos ha proporcionado una lista de posibles proteínas candidatas como biomarcadores, pero es necesario repetir este experimento con un mayor tamaño de muestra e incluyendo muestras pertenecientes a caballos sanos que no presenten obesidad. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Salud María Serrano Heredia y en este 10º Congreso Científico de Investigadores en Formación de la Universidad de Córdoba voy a presentar en formato vídeo póster el siguiente estudio, que lleva como título Resistencia de diferentes cepas de Listeria monocytogenes frente a cloruro sódico. En primer lugar, en el apartado de introducción, he de mencionar que Listeria monocytogenes fue en 2020 la quinta zoonosis reportada en humanos en la Unión Europea, con 1.876 casos confirmados y 167 muertes. Entre los alimentos implicados en los brotes de listeriosis cabe destacar el pescado y los productos de la pesca, las carnes y sus productos, quesos y alimentos listos para el consumo contaminados a través de la cadena de procesado. En el ambiente de procesado, Listeria monocytogenes es capaz de sobrevivir en condiciones de estrés ambiental y formar biopelículas difíciles de eliminar e incluso resistentes a desinfectantes, procesos de desecación y tratamientos de higienización como es la radiación ultravioleta. La necesidad de hacer frente a este patógeno justifica la realización de este estudio, cuyo objetivo principal es determinar la concentración máxima de cloruro sódico que permitiría el crecimiento de una colección de cepas de Listeria monocytogenes, introduciendo así la variabilidad natural entre cepas en modelos de microbiología predictiva. Por consiguiente, en el apartado de materiales y métodos es imprescindible hacer referencia a: en primer lugar, las cepas, siendo concretamente 31 cepas de Listeria monocytogenes las estudiadas y que se han conservado en crioviales a menos 80 grados centígrados al 20% de glicerol y que han sido previamente aisladas de carnes listas para el consumo, productos pesqueros e instalaciones industriales. En segundo lugar, el equipo BioScreen-C, donde tras introducir 2 placas multipocillo inoculadas con las diferentes cepas de Listeria monocytogenes a diferentes rangos de cloruro sódico comprendidos entre el 0 y el 10% volumen-volumen, realizaba una medida de absorbancia del crecimiento microbiano cada 20 minutos, siendo la temperatura de incubación de 37 grados centígrados durante 96 horas. Y finalmente tiene lugar el análisis estadístico, donde los datos obtenidos por el equipo BioScreen-C, es decir, absorbancia versus tiempo a cada concentración de cloruro sódico y cepa, se procesaron con Excel y posteriormente se empleó el programa RStudio para ajustar un modelo lineal a la relación entre la absorbancia alcanzada tras el crecimiento en función del porcentaje de cloruro sódico en cada una de las cepas. En relación a los resultados y discusión, cabe añadir que para la determinación del porcentaje máximo de cloruro sódico a partir del cual se inhibe el crecimiento de cada cepa, es decir, el NaCl máximo, es decir, cloruro sódico máximo, se ajustaron modelos de regresión lineal conforme a la ecuación 1, que la ecuación 1 es la siguiente: ABSF es igual a menos A multiplicado por cloruro sódico más B, donde ABSF es el valor de absorbancia final obtenida tras el crecimiento, A se define como la pendiente de la recta, mientras que B es la ordenada en el origen. Luego el valor de cloruro sódico máximo coincidiría con la ordenada en el origen B, es decir, el valor correspondiente a ABSF es igual a 0. En la figura 1 del póster se muestran los porcentajes estimados de cloruro sódico que inhiben el crecimiento de las cepas de Listeria monocytogenes para las 5 menos y más resistentes al cloruro sódico. Los resultados mostraron una alta variabilidad en la resistencia al cloruro sódico, que va del 4 al 6% para las cepas L1X6, L1X9, CG1S3, L1, L1 y L1CH4 y del 10 al 13% para las cepas L1CH2, L1CH5, GL24, L1X2 y L1X11. Las cepas más resistentes pertenecían al serotipo 4B y se aislaron principalmente de desagües, fregaderos, guantes y carritos de manipuladores, así como de pescado crudo y embutido.
Finalmente, y como conclusión, la resistencia a la inhibición por cloruro sódico depende de la cepa de Listeria monocytogenes objeto de estudio. Y para terminar, he de añadir que los autores agradecen la financiación obtenida por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto ASECURA, así como la obtención de una ayuda para la formación de profesorado universitario. Muchas gracias. La presente investigación se titula Formación de centros activos de tipo hierro N4 en los bordes de grafeno multiláminas funcionalizados y su aplicación en electrocatálisis bifuncional, desarrollada en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba en colaboración con otras instituciones y grupos de investigación. Los dispositivos electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía juegan un papel fundamental en el desarrollo de sistemas de energía limpios, sostenibles y eficientes, para mitigar los problemas globales relacionados con el uso de combustibles fósiles y satisfacer la creciente demanda energética de la sociedad mundial actual. El avance de la denominada economía del hidrógeno depende directamente del diseño de nuevos materiales que actúen eficientemente como electrocatalizadores en la reacción de división del agua en hidrógeno y oxígeno, así como en las reacciones involucradas en los procesos llevados a cabo en celdas de combustible donde el hidrógeno producido previamente es utilizado como combustible para generar la electricidad. Basado en esto, las reacciones de evolución y de reducción de oxígeno tienen un papel clave en el rendimiento general de dispositivos tecnológicos renovables, como las pilas de combustible, electrolizadores de agua y baterías recargables metal-aire. Hasta la fecha, los catalizadores basados en platino-paladio y rutenio-iridio se han considerado como los catalizadores comerciales de referencia para este tipo de procesos. La escasa disponibilidad, la baja estabilidad y el elevado coste limitan la aplicación de estos materiales a gran escala. Por ello, grandes esfuerzos han sido dedicados en la preparación de nuevos electrocatalizadores libres de metales nobles a bajo coste que muestren actividad bifuncional mejorada y elevada estabilidad en las reacciones ORR y OER. En este trabajo se ha abordado una reacción de cicloadición Diels-Alder mediante una estrategia mecanoquímica, a baja temperatura y sin el uso de solventes para la preparación de grafeno multicapa funcionalizado, con dipiridilpiridacina, generando así derivados de carbono que contienen ligandos nitrogenados. Las unidades de dipiridilpiridacina en el borde de la estructura de carbono son capaces de coordinar una gran variedad de iones metálicos, debido a su similitud con los ligandos de tipo bipiridina. En base a esto se ha llevado a cabo la generación de sitios hierro N4 localizados específicamente en los bordes de las láminas, demostrando ser activos como electrocatalizadores de oxígeno bifuncionales en los procesos de ORR y OER. El análisis termogravimétrico permitió establecer 240 grados como una temperatura adecuada para el tratamiento térmico del material, mientras que la difracción de rayos X confirmó la estructura grafítica. La morfología de grafeno multicapa fue demostrada mediante microscopía electrónica de transmisión, obteniéndose un tamaño medio de lámina de 200 nanómetros. El contenido de nitrógeno fue analizado mediante análisis elemental, obteniendo un porcentaje comprendido entre 1,3 y 2,2%. Por otro lado, el porcentaje de hierro fue cuantificado por ICP masas, obteniéndose aproximadamente 0,7%. El grado de grafitización fue analizado por espectroscopía Raman, mostrando mayor defecto estructural las muestras con hierro coordinado, sometidas a tratamiento térmico. Además, el promedio de láminas para el material de partida, MLG de PPZ, fue de 8, tratándose pues de un grafeno multilámina. El análisis por XPS de nitrógeno y de hierro demostró que el material MLG de BPZ-hierro sometido a tratamiento térmico bajo atmósfera de nitrógeno tuvo el mayor contenido de nitrógeno grafítico, como consecuencia de una reacción de ciclos de deshidrogenación oxidativa, así como sitios activos hierro N4 y una gran contribución de nitrógeno espiridínico, considerándose todo ello fundamental para mejorar el rendimiento electrocatalítico en procesos ORR y OER. De hecho, este material mostró la mayor densidad de corriente máxima en ORR, alcanzando 5,5 mA por centímetro cuadrado, con un potencial onset de 0,89 voltios. Además, también obtuvo la mejor actividad electrocatalítica para OER, logrando el menor sobrepotencial de 500 mV a una densidad de corriente geométrica de 10 mA por centímetro cuadrado. En base a esto, se puede concluir que se ha desarrollado una nueva estrategia de síntesis mecanoquímica a baja temperatura y sin disolventes para la preparación de grafenos multicapa funcionalizados con dipiridilpiridacina para la generación de sitios activos hierro N4 localizados en los bordes de las láminas. El material MLG de PPZ @hierro 240 nitrógeno
con un mayor contenido de nitrógeno grafítico y centros activos de tipo IRN4, proporciona un excelente rendimiento electrocatalítico bifuncional para las reacciones ORR y OER. Por último, los autores agradecen el apoyo financiero de la Fundación Ramón Areces, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Andalucía y Fondos FEDER. Asimismo, agradecer la colaboración de los grupos FQM 175 y FQM 204 de la Universidad de Córdoba y del Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales de la Universidad de Cádiz. En primer lugar, agradecer al comité evaluador por elegir mi comunicación titulada Interacción entre la sobreexpresión de citocromo B5 reductasa 3 y la suplementación dietética con nicotinamida ribósido a largo plazo en marcadores de peso y composición corporal y niveles de inflamación en ratones hembra. Estudios previos desarrollados en nuestro grupo han permitido caracterizar la NADH citocromo B5 reductasa 3 como un nuevo gen pro longevidad. Estos estudios han documentado que citocromo B5 reductasa 3 contribuye a mantener el metabolismo respiratorio, protege contra el estrés oxidativo y previene la senescencia celular en ratones transgénicos que sobreexpresan dicha proteína. Dado que los niveles de NAD disminuyen con el envejecimiento, las terapias destinadas a preservar esta molécula son de gran interés, como intervenciones antienvejecimiento. Varios metabolitos de la vía de recuperación de la biosíntesis de NAD, como nicotinamida ribósido, actúan como potenciadores de NAD, que en la mayoría de los casos han demostrado mejorar la salud metabólica con el envejecimiento. Los datos existentes sobre la diferente susceptibilidad a las enfermedades y el distinto efecto de los fármacos en machos y hembras demuestran la existencia de dimorfismo sexual, destacando la importancia de incluir ambos sexos en estudios biomédicos. Sin embargo, la mayoría de los estudios que involucran a los potenciadores del NAD se han realizado en machos. Por otra parte, a pesar de los numerosos estudios que han documentado efectos positivos de la preservación de este metabolito, también existe evidencia que respalda que unos niveles altos de NAD podrían promover un fenotipo proinflamatorio y deteriorar la salud metabólica, particularmente en hembras. Por tanto, nuestro objetivo fue estudiar los efectos a largo plazo de la suplementación con nicotinamida ribósido en ratones hembras que sobreexpresan o no citocromo B5 reductasa 3 en términos de peso, composición corporal e inflamación. La sobreexpresión de la citocromo B5 reductasa 3 se confirmó por la técnica de Western blot en músculo esquelético. El peso corporal fue medido semanalmente hasta los 24 meses de edad. Este aumentó con el envejecimiento en ratones tipo salvaje, suplementados con nicotinamida ribósido, pero este efecto fue impedido por la sobreexpresión de citocromo B5 reductasa 3. La composición corporal se determinó por resonancia magnética nuclear en ratones viejos. De acuerdo a los efectos sobre el peso corporal, encontramos que la sobreexpresión de citocromo B5 reductasa 3 eliminó la acumulación de grasa promovida por nicotinamida ribósido. Por el contrario, la masa magra y la relación masa magra-grasa redujeron en los ratones tipo salvaje suplementados con nicotinamida ribósido, lo que revirtió por la sobreexpresión de citocromo B5 reductasa 3. Como marcador de inflamación medimos la proteína C reactiva, la cual fue medida tanto en sangre de ratones adultos de 7 meses de edad como en viejos de 24 meses de edad. Estos datos revelaron un efecto proinflamatorio de nicotinamida ribósido en ratones adultos, que fue completamente mitigado por la sobreexpresión de citocromo B5 reductasa 3. Sin embargo, la suplementación con nicotinamida ribósido disminuyó los niveles de proteína C reactiva, independientemente del estado de citocromo B5 reductasa 3 en ratones viejos. Por tanto, a largo plazo, la nicotinamida ribósido afecta a los ratones hembra al aumentar el peso corporal y la cantidad de grasa corporal y aumenta la inflamación en hembras adultas, pero estos efectos pueden mitigarse mediante la sobreexpresión de citocromo B5 reductasa 3.
En conclusión, la sobreexpresión de citocromo B5 reductasa 3 podría maximizar los resultados beneficiosos de una intervención basada en la suplementación con nicotinamida ribósido a largo plazo del envejecimiento al prevenir efectos secundarios potencialmente nocivos que se han asociado con las terapias potenciadoras del NAD en la hembra. Actualmente estamos desarrollando más estudios para dilucidar los mecanismos moleculares que subyacen a nuestros hallazgos. Muchas gracias. Hola, soy Marina Jordano y voy a hablar sobre las funciones complementarias de apendonucleasa y apeliasa durante la reparación de ADN por escisión de bases en plantas. El ADN está continuamente amenazado por agentes exógenos o endógenos que generan daños en el material genético. Uno de los principales mecanismos de reparación frente a estos daños es la ruta de reparación por escisión de bases. Este mecanismo es iniciado por ADN glicosilasas que escinden la base dañada generando un sitio básico. Además, los sitios básicos también pueden surgir de forma espontánea por la pérdida de bases. Estos pueden ser procesados por apendonucleasa o por apeliasa que producen una incisión en el esqueleto azúcar-fosfato que debe ser reparada. Sin embargo, hasta la fecha se desconocen los factores implicados en la elección de la vía apendonucleasa o apeliasa para iniciar la reparación de los sitios básicos mediante la ruta de reparación por escisión de bases. La hipótesis de partida de este trabajo supone que, al igual que ocurre con otra enzima implicada en la ruta de reparación por escisión de bases, la secuencia que flanquea la lesión y la identidad de la base puesta pueden jugar un papel importante en la elección de la vía de procesamiento del sitio básico. Para estudiar esta idea, se diseñaron sustratos de ADN bicatenarios marcados con fluoresceína en el extremo 5' en la cadena que contiene el sitio básico en diferentes contextos de secuencia enfrentados a citosina o guanina. Estos sustratos se emplearon para analizar la actividad apendonucleasa y apeliasa mediante ensayos de incisión. Y se incubaron en presencia tanto de extractos celulares como de proteínas recombinantes de origen humano o vegetal, de forma que los productos de reacción pueden cargarse en un gel de poliacrilamida y tras la electroforesis podemos diferenciar el sustrato con el sitio básico sin procesar de 51 nucleótidos del producto de 28 nucleótidos generado tras la incisión de la cadena gracias a un escáner de fluorescencia. Finalmente, estos productos de reacción se cuantificaron y se obtuvo el porcentaje de incisión en cada caso. Como resultado, se observó que la principal apendonucleasa de Arabidopsis thaliana, denominada ARB, tanto en su forma recombinante como en su forma nativa procedente de extractos celulares, presenta en todos los contextos de secuencia estudiados una clara preferencia en el procesamiento de sitios básicos enfrentado a guanina, representada en esta gráfica en color naranja. Por el contrario, FPG, la principal apeliasa de Arabidopsis thaliana, tanto en su forma recombinante como en su forma nativa, procesó con mayor eficiencia y en todos los contextos de secuencia estudiados los sitios básicos enfrentados a citosina, representada en azul. En comparación, AP1, la principal apendonucleasa humana, tanto recombinante como nativa, procedente en este caso de extractos celulares de la línea U2US de osteosarcoma, no mostró una clara preferencia en el procesamiento de los sitios básicos, salvo en el contexto B, donde procesó con mayor eficiencia el sitio básico enfrentado a guanina. Del mismo modo, la actividad apeliasa presente en extractos celulares humanos, procedente probablemente de varias apeliasas nativas, tampoco mostró preferencia en el procesamiento de sitios básicos en los sustratos analizados. Los sitios básicos enfrentados a guanina son intermediarios comunes durante la reparación de citosinas desaminadas, mientras que los sitios básicos enfrentados a citosina surgen de la reparación de guanina oxidada. Nuestros resultados sugieren que en plantas, apendonucleasa y apeliasa juegan funciones complementarias en el mantenimiento de los pares citosina-guanina, contrarrestando así las posibles consecuencias mutagénicas de la desaminación de la citosina y la oxidación de la guanina respectivamente, mientras que en humanos tanto apendonucleasas como apeliasas procesan con eficiencia similar los sitios básicos enfrentados a guanina o citosina, y las diferencias encontradas en el procesamiento de estos sustratos
se vieron más influenciadas por el contexto de secuencia. Por último, me gustaría agradecer a mi grupo de investigación y a la Universidad de Córdoba por apoyar mi trabajo y al Ministerio de Ciencia e Innovación por financiar este proyecto. Si quieres saber más sobre este estudio, puedes consultar nuestra publicación y visitar el póster en este congreso. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días a todos, mi nombre es Pablo Rodríguez y a continuación voy a exponer el póster titulado Discriminación de la pureza racial del cerdo ibérico a través del análisis de volátiles fecales con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de movilidad iónica. El cerdo ibérico es una raza autóctona del suroeste de la península ibérica, caracterizada por su capacidad de adaptación al entorno y su engorde con recursos naturales. A pesar de que la cría de esta raza siempre ha estado ligada al agroecosistema denominado dehesa en España y montado en Portugal, los sistemas productivos que existen hoy en día son muy diversos en cuanto al régimen de alimentación, libertad y pureza racial de los animales. En España, la normativa que regula el sector del ibérico es el Real Decreto 4/2014, que determina las características de calidad para esta producción ganadera. De acuerdo con esta normativa, las labores de control recaen en entidades de inspección o certificación acreditadas, y actualmente no se contempla ningún tipo de procedimiento analítico para facilitar la certificación. Por ello, nuestro grupo de investigación llevó a cabo una aproximación analizando el volatiloma fecal como método analítico para diferenciar el régimen de alimentación de esta raza. Considerando los buenos resultados obtenidos y teniendo en cuenta que la pureza racial y el régimen de alimentación son los principales determinantes de la calidad y el precio de los productos de esta raza, el objetivo de este estudio fue comprobar si el análisis de volatiloma fecal mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de movilidad iónica también permitía la discriminación in vivo de la pureza racial del cerdo ibérico. Para este estudio se utilizaron 133 muestras individuales de heces de cerdo ibérico procedentes de 10 fincas distintas, diferenciando dos grupos de animales en cuanto a su pureza racial: animales ibéricos puros o 100% ibéricos y animales cruzados con la raza Duroc o 50% ibéricos. El análisis de volatiloma se realizó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de movilidad iónica, utilizando toda la información procedente de la huella espectral con el software MATLAB. Con esta información se construyó un modelo de clasificación basado en un análisis discriminante PLSDA para la diferenciación de la raza de los animales. Del total de muestras se empleó un 80% para calibrar el modelo y el 20% restante para validarlo. Por último, y en cuanto al resultado de discusión, el modelo construido tuvo un porcentaje de validación con muestras ciegas del 96,2%. De dichas muestras, únicamente un animal fue clasificado erróneamente como se muestra en la tabla 1. Un cerdo 100% ibérico fue clasificado dentro del grupo 50% ibérico. La representación gráfica del modelo discriminante diseñado en el trabajo se puede observar en la figura 1. Los resultados de este presente estudio son de interés puesto que demuestran la utilidad de esta metodología para discriminar la pureza racial del cerdo ibérico con alto porcentaje de acierto, además del régimen de alimentación, como ya se había estudiado previamente. Por tanto, la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de movilidad iónica podría ser una metodología viable para evaluar de forma efectiva y simultánea la pureza racial y el régimen de alimentación del cerdo ibérico, los dos factores principales que determinan la calidad de los productos de esta raza. Sin embargo, hay que tener en cuenta el posible sesgo de las muestras analizadas, ya que, mientras que en el grupo 50% había animales procedentes de diferentes sistemas de producción, explotaciones intensivas o de cebo, explotaciones al aire libre o cebo de campo y extensivas de montanera, en el grupo 100% todas las muestras procedieron de explotaciones extensivas de montanera. Por tanto, es probable que el factor régimen de alimentación haya influido de manera importante en los resultados de clasificación del modelo. En cuanto a las conclusiones, son necesarios futuros estudios que incluyan mayor cantidad de muestras, distintos orígenes y regímenes de alimentación en ambos grupos de pureza racial para evitar posibles influencias de factores externos en los modelos diseñados, así como tener certeza total de que los datos de clasificación resultantes son debidos al factor objeto de estudio, la pureza racial. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización responsable del Congreso la oportunidad de presentar mi investigación a través de este póster titulado Mejora la estabilidad del recubrimiento del papel con líquidos iónicos poliméricos. El análisis directo de la muestra es una situación ideal en química analítica debido a que reduce los tiempos de análisis y aumenta la frecuencia de muestreo. Sin embargo, la incompatibilidad de la muestra en la mayoría de los casos con la técnica instrumental hace que este proceso sea complejo.
Además, la baja concentración de los analitos y el fondo de la matriz de la muestra hace que sea necesario llevar a cabo un tratamiento o una etapa de tratamiento de esta muestra para minimizar este inconveniente. Las técnicas de extracción y microextracción suplen este problema y mejoran tanto la sensibilidad como la selectividad de las determinaciones. Este trabajo ha hecho uso de la técnica de microextracción en película delgada o thin film microextraction. Esta técnica se basa en utilizar un soporte plano con una relación área-volumen muy alta, lo que nos permite obtener un gran volumen de fase extractante sin la necesidad de aumentar el grosor de los recubrimientos. Esto se traduce en menores tiempos para alcanzar el equilibrio de extracción y por tanto menores tiempos de extracción. El papel celulósico o la celulosa ha sido un buen candidato para ser usado como soporte plano. La celulosa es el biopolímero más abundante en la naturaleza y destaca por propiedades como su alta capacidad de absorción y su biodegradabilidad. Además, este biopolímero contiene a lo largo de su estructura, es decir, a lo largo de sus cadenas, una gran cantidad de grupos hidroxilo que permite la inmovilización de otras fases solventes. Pues bien, en este trabajo se ha llevado a cabo la modificación de la celulosa con un líquido iónico polimérico. Los líquidos iónicos poliméricos son polímeros que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido y que presentan a lo largo de su estructura una gran cantidad de grupos cargados. Y es por esta razón por la que son muy utilizados en extracción, debido a que estos grupos cargados son capaces de interaccionar con una gran variedad de compuestos. El líquido iónico polimérico que se ha utilizado en este trabajo es el que aparece en pantalla y que se ha sintetizado mediante la reacción de Radiaszewski, lo que deja en la estructura una cadena hidrocarbonada con grupos imidazolio cargados positivamente y repetidos periódicamente a lo largo de las cadenas. El contraanión de este anillo, en nuestro caso, es el ion acetato. En cuanto a la metodología y resultados, destacar que el proceso de modificación del papel es un proceso muy simple. Se basa en recortar papel de filtro en dimensiones de 1 por 3 centímetros y realizar un dip en la disolución del líquido iónico polimérico. Un dip equivale a sumergir el papel en la disolución, sacarlo y calentar. Se lleva a cabo un calentamiento a 140 grados durante 1 hora y sucesivas etapas de lavado posteriores para eliminar el exceso de líquido iónico polimérico que no se haya unido fuertemente al papel. Esta modificación se puede observar mediante espectroscopía infrarroja, como se observa en el espectro de la izquierda, que muestra una comparativa entre el espectro infrarrojo del papel sin modificar, en azul, y el papel modificado con líquido iónico polimérico, en rojo. Se puede observar la aparición de una banda en torno a 1600 centímetros a la menos 1, correspondiente a la tensión carbono doble enlace nitrógeno del anillo imidazolio. Esta banda no está en el papel sin modificar, lo que nos indica que nuestro líquido iónico polimérico se ha unido al papel y no se ha perdido en las etapas de lavado. Además, nuestro contraanión, el ion acetato, se puede sustituir por otros iones como pueden ser el ion hexafluorofosfato y se basa en introducir nuestro papel modificado con líquido iónico polimérico en formato acetato en una disolución de hexafluorofosfato de potasio. Se agita durante 20 minutos y posteriormente se lava repetidas veces con agua para eliminar el exceso de hexafluorofosfato de potasio que haya quedado sin reaccionar. Este intercambio iónico de nuevo se puede observar mediante espectroscopía infrarroja, como se observa en la parte de la derecha. Se muestra en esta figura un espectro comparativo entre el espectro infrarrojo del papel sin modificar en negro y el papel modificado con líquido iónico polimérico en formato PF6 en verde. Además de la banda a 1600, que ya teníamos antes, correspondiente al anillo imidazolio, aparece una banda en torno a unos 800 centímetros a la menos 1, correspondiente al ion hexafluorofosfato, lo que nos indica que además de que el líquido iónico polimérico sigue estando, la reacción de intercambio iónico se ha llevado a cabo correctamente. Como conclusiones, destacar que estos papeles, modificados con líquido iónico polimérico, tanto en formato acetato como en formato PF6, se utilizarán en la extracción de paracetamol y su derivado glucurónido en muestras de orina y se analizarán directamente mediante la técnica de espectrometría de masa, haciendo uso de la modalidad de Paper Express. Muchas gracias. Hola, el objetivo principal de este estudio es el de evaluar las colecciones ex situ de Argania spinosa como herramienta complementaria a su conservación in situ para buscar posibles refugios climáticos.
El argán espinosa, o como se conoce comúnmente como el argán, es la componente dominante del arganier, una formación forestal declarada como reserva de la biosfera. Al mismo tiempo, el argán representa el principal recurso natural de Marruecos. Existen otros países circunmediterráneos como Túnez, Israel, Libia y España, donde el argán ha sido históricamente introducido, pero más bien con fines productivos. Por eso pensamos que en estos países la razón y estrategia de conservación podría venir más bien priorizada por la mejora y puesta en cultivo de esta especie, ya que aún su domesticación y técnicas de propagación no están eficazmente resueltas. La superficie de aprovechamiento del argán en la actualidad se limita casi exclusivamente a su área de distribución natural, que comprende el sur de Marruecos y el oeste de Argelia. La metodología utilizada en este estudio se basó en los ejemplares de una finca ubicada en el sur de España. Esta finca con una colección ex situ, pudimos obtener los datos necesarios para dividir la metodología en tres partes. Uno donde evaluamos la diversidad molecular, otro donde evaluamos la diversidad morfológica y una tercera parte donde calculamos modelos de idoneidad, pero aplicando también escenarios de cambio climático. Los resultados obtenidos en la diversidad molecular nos arrojaron que en comparación con las 24 localidades que se conocen, que son naturales en Marruecos, pudimos obtener con 55 alelos diferentes el 45% del total de la diversidad existente. También con el modelo de agrupamiento pudimos detectar tres tipos de morfotipos diferentes. Un morfotipo donde se encontraban los individuos que eran más bien productivos, que tenían mayor cantidad de frutos más grandes, ramas más erectopatentes. Y un segundo morfotipo más bien caracterizado por individuos con ramificaciones menores y con una fructificación más bien media. El tercer morfotipo incluía a todos los individuos que no tenían fruto, no producen fruto y se diferencian del resto principalmente por el color y tamaño de sus hojas. Observando los modelos de idoneidad calculados en el escenario más optimista, que es el 4.5 en la parte superior, y el más pesimista, que es el 8.5 en la parte inferior, podemos ver en ambos cómo hay una disminución de la distribución natural del argán. Pero una cosa que es común también a los dos es cómo se observa un desplazamiento hacia el norte. Esto puede darnos una pista de que el argán puede ganar mayor idoneidad mientras más se acerque al litoral y al área circunmediterránea. También podemos sacar como conclusión que debido a la alta diversidad ubicada en esta colección podría tratarse de una colección núcleo que nos facilite la selección de material más idóneo para poder poner a punto el protocolo de propagación y puesta en cultivo de esta especie. Los modelos de idoneidad también generados también demuestran que aunque exista una reducción del área natural o de idoneidad de la especie, todavía se pueden calcular y detectar algunos refugios climáticos más hacia el norte, específicamente en el sur de España, donde tiene mayor idoneidad en todo nuestro territorio. Y finalmente, la presencia histórica del argán sirve como unas colecciones ex situ que se pueden utilizar de forma complementaria a las colecciones naturales ya existentes, pero que no hace falta importar material, sino utilizar el material que tenemos en nuestro territorio para poder dar inicio a programas de domesticación, mejora y puesta en cultivo con unos rasgos más ampliados de variables ambientales.
Buenos días, soy Mercedes Díaz y voy a hablar sobre mi trabajo titulado Purificación de PVRNS3, una ribonucleasa de 2 de judía. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos relativamente abundantes y con funciones esenciales dentro de los seres vivos. Además, debido a su contenido en carbono, nitrógeno y fósforo, pueden actuar como reservorio de nutrientes y jugar un papel fundamental en situaciones de alta movilización de estos nutrientes. Dentro de los ácidos nucleicos, el más abundante en los tejidos vegetales es el ARN. Las enzimas que se encargan de catalizar la rotura de este ARN son las ribonucleasas. Estas enzimas son enzimas ubicuas que van a catalizar la rotura tanto de ARN de simple y doble cadena como de los sustratos híbridos de ADN y ARN. La familia génica de la ribonucleasa se va a dividir en 3 grupos: la ribonucleasa A, la ribonucleasa T1 y la ribonucleasa T2. Las ribonucleasas A existen principalmente en animales, las T1 están descritas únicamente en ciertas especies de hongos y de bacterias, y la ribonucleasa T2 va a ser la más extendida dentro de los seres vivos, ya que tiene representantes en animales, plantas, protozoos, virus y en algunas bacterias. Sus miembros se van a clasificar en 2 subfamilias, la subfamilia S y la subfamilia S-like, y en 3 clases, la 1, la 2 y la 3. La clase 1 y 2 va a incluir a la subfamilia S-like, mientras que la clase 3 corresponde con la subfamilia S. Hasta el momento, los genes que codifican la ribonucleasa de la clase 1 solo se han descrito en plantas, y codifican enzimas con funciones especializadas, como son la regulación de la respuesta de estrés, defensa contra patógenos, eliminación de fosfato, almacenamiento de nitrógeno. Los genes que van a codificar la ribonucleasa de la clase 2 están conservados entre las eucariotas y sus productos participan en el mantenimiento de la homeostasis celular. Por último, las ribonucleasas de la clase 3 son componentes del sistema de autoincompatibilidad e intervienen en el reconocimiento y rechazo del pooling. En la judía hemos identificado 13 genes candidatos a codificar ribonucleasas T2. 3 de ellos van a pertenecer a la clase 1, uno de ellos pertenece a la clase 2 y el resto pertenecen a la clase 3. En un estudio previo vimos que el gen PVRNS3 presentó una inducción significativa de su expresión bajo condiciones de estrés salino en radícula. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es profundizar en el estudio de esta enzima y para ello se ha procedido a la purificación y a la posterior caracterización de la misma. En cuanto a los resultados, un primer análisis de la secuencia de la proteína revelaba que la proteína se predice que es extracelular y soluble y que tiene péptido señal. Además, cuenta con los dominios Cas, que son dominios esenciales para la actividad ribonucleasa. Posteriormente, el gen PVRNS3 se clonó en el vector de expresión PES30 y la proteína heteróloga se sobreexpresó como una proteína recombinante en E. coli. Los resultados que obtuvimos con los extractos crudos nos indican que la proteína se expresa en E. coli en la fracción soluble. Esta proteína se purificó hasta homogeneidad electroforética mediante cromatografía definida en níquel. La proteína ya purificada mostró actividad ribonucleasa tanto con ARN ribosómico de judía, como con ARN comercial de torula, como con ARN transferente de Saccharomyces cerevisiae, pero no lo hizo con ADN monocatenario ni bicatenario, lo que nos confirma que el gen clonado codifica una ribonucleasa funcional. El patrón de expresión del gen PVRNS3 se analizó mediante una PCR cuantitativa en tiempo real en varios tejidos de judía, como son cotiledón, ejes, frutos, hojas, raíces. Los resultados mostraron una expresión en todos ellos, pero muy baja y inferiores a los descritos previamente en radículas de judía sometidas a estrés salino. Actualmente, la expresión del gen PVRNS3 se está estudiando en otras situaciones de movilidad de nutrientes, como son la senescencia foliar, la formación del fruto y en otros tipos de estreses, como son el estrés salino, la alta temperatura o el alto CO2. De este trabajo podemos concluir que la sobreexpresión en E. coli proporciona una manera fácil y eficiente de producir la ribonucleasa PVRNS3 de forma activa y que PVRNS3 codifica una ribonucleasa funcional que se induce únicamente bajo condiciones de estrés salino. Quiero terminar agradeciendo a la Universidad de Córdoba por la concesión del contrato predoctoral que me ha permitido realizar este trabajo y dando las gracias por vuestra atención.